Todo hombre, como está hecho a la semejanza de Dios, quiere decir que tenemos atributos de Dios. Como Dios es bendito y somos hechos a la semejanza de Dios, quiere decir que nosotros también buscamos la felicidad. ¿Sí? Entonces, vimos lo que falsamente el mundo nos dice sobre la felicidad, que están las riquezas, que está en hacer lo que quieras hacer cuando lo quieras hacer, como tú lo quieras hacer. ¿Sí? Erróneamente es lo que nos ha dicho el mundo. Pero lo que Cristo nos dice en Mateo capítulo 5, con la primera palabra que Él inicia su discurso inaugural en el Sermón del Monte, inicia con una palabra clave. Bienaventurados, felices. ¿Quién no busca la felicidad? ¿Sí? Hermana Lupe, en Mateo capítulo 5, versículo 4, dice, bienaventurados los que lloran. Sabemos por lo que está pasando usted, lo que está pasando su familia. A mí cuando lo escuché en esta mañana me pesó mucho, la verdad, porque amamos a la hermana, es parte de lo que es nosotros, es un cuerpo, todos somos un cuerpo, y si un miembro se duele, todos nos dolemos, hermana. Pero ellos recibirán consolación. Consolación que tal vez yo no tengo las palabras, hermana, pero Dios sí. Dios conoce su corazón, hermanos. Bien, hermanos. Todos no se pongan de pie, pueden tomar asiento. Vimos en la semana antepasada sobre lo que es la verdadera felicidad. ¿Quién no está en busca de la felicidad? ¿Sí? Como estamos hechos a la semejanza de Dios, todos buscamos la felicidad. Es algo necesario en nosotros, ¿sí? Entonces, solamente hay que distinguir cuál es la verdadera felicidad, la que Cristo nos ofrece, ¿sí? Cristo, sabiendo que ellos estaban pasando por tormentos, ¿sí? Aún endemoniados, por tantas cosas que están sufriendo ellos, aflicciones en sus corazones, en su alma. Él los curó, Él los sanó, pero Él fue más a la raíz, ¿sí? A la raíz de todo. Él empezó a predicarles el evangelio del reino, ¿sí? Y la primera palabra que Él profirió fue bienaventurados. Todos buscamos eso, la felicidad. Amén, hermanos. Entonces, sin embargo, ahora vean el contexto en el que fue dicho esta palabra. Ellos venían de 200 años de silencio. Después de Malaquías, que su última palabra fue maldición, ellos pasaron 200 años de silencio hasta que llegó el Mesías, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Él empezó a anunciar el evangelio del reino y su primer palabra rompió con toda aquella maldición. ¿Cuál era la primera palabra? Bienaventurados, felices, ¿sí? Ahora, cuando el pueblo escuchó esto, ¿el pueblo qué hizo? Se regocijó, porque ellos habían pasado 600 años de vejación, 600 años de estar bajo el cautiverio de las diferentes naciones. En aquel entonces estaban bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano los dominaba, ¿sí? El Imperio Romano era un imperio muy cruel, muy rudo, ¿sí? ¿Cómo sometía a tantas y tantas naciones? Con su rudeza, con sus leyes, ¿sí? Cuando en la porción de la Biblia decía que si alguien te pide que vayas 1 milla, tú vayas 2. Es porque era parte de la ley romana. Todo romano, aunque fuera un civil cualquiera, si se topaba a alguno de sus subyugados, algunos de las naciones que eran sus súbditos, nada más con que le dije, lleva mi cargamento 1 milla, él estaba obligado a cumplirlo. ¿A usted le parece justo que alguien viniera y le dijera, llévate mis maletas de aquí hasta Chalco caminando? No. Ese es el contexto, es parte del contexto. Ahora, piense, un pueblo que por 600 años había estado en opresión y viene el Señor Jesucristo y les dice, bienaventurados, felices. ¿Qué hace el pueblo? Se regocija. Exacto, eso es lo que necesitamos. Necesitamos dejar de sufrir, lo que nos fue prometido, aquel Mesías, por fin ha llegado. Y ellos se regocijaron. Pero después todo cambió, porque les dijo, bienaventurados los pobres. Cuando ellos esperaban un reino que fuera glorioso, un rey que fuera imponente, que su gloria sobrepasara la del César, ¿sí? Que su gloria sobrepasara a cualquier reino, incluso que iba a ser superior a los tiempos del rey Salomón y el rey David, ¿sí? Pero él les dice y le rompe y les poncha su burbuja diciendo, bienaventurados los ¿qué? Los pobres. Para aquellas personas que esperaban riquezas, prosperidad, que pensando que por fin saliendo de mi pobreza material
por fin saliendo de estos tormentos, por fin de estas cosas, ¿cómo diré? Si este rey nos va a dar todo aquello que nos fue prometido, que ellos pensaban cosas materiales, ellos pensaban un reino físico. Él les dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de ¿qué? Él les está hablando de un reino ¿qué? ¿Físico? Espiritual. Amén. Entonces, en pocas palabras, se les poncha su burbuja. Ahora, ese mensaje para el mundo de hoy día sigue siendo igual de incongruente. ¿Cómo me puedes decir que voy a ser feliz si soy pobre? ¿Cómo me vas a decir que soy feliz si estoy llorando? ¿Cómo me vas a decir que soy feliz si soy oprimido, si soy manso? Para el mundo es todo lo contrario. Para el mundo es bienaventurados aquellos que tienen 6 ceros en sus cuentas bancarias. Bienaventurados los que evaden sus impuestos, ¿sí? Y tienen un doble libro de contabilidad. Bienaventurados los que no permiten que les pasen por encima y que hacen valer sus derechos. El mensaje de Cristo fue totalmente opuesto, porque él sabía que su necesidad no dependía de algo físico, sino de algo ¿qué? Espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ese es el tema del día de hoy. Bienaventurados los pobres. Entonces, habiendo una vez dicho esto, es como si alguien te dijeran, te tengo una buena noticia, que tú tienes una enfermedad, vas al médico y por lo tanto te cita después de hacerte unos estudios para darte la conclusión de ese análisis, ¿sí? Y te dice al final, te tengo una muy buena noticia. Aparentemente tú tienes una enfermedad la cual es terminal y tu condición es que vas a morir en 2 meses. ¿Cuál buena noticia hay ahí? Así fue para el pueblo judío aquel mensaje inaugural del Señor Jesucristo. Bienaventurados los pobres. Bienaventurados los que por mi causa os vituperen y os persigan. Bienaventurados los mansos. Nadie quería eso. Todos querían salir de aquella pobreza, de aquel dolor. Pero el Señor Jesucristo fue directamente al problema que tenían ellos. Ahora, vamos a ver, específicamente, ya no nos vamos a enfocar en la bienaventuranza, o sea, la felicidad. Ahora la siguiente palabra que dice, los pobres. Primero tenemos que ver lo que no es. Primeramente, aquí no nos está hablando, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer la cita y vamos a orar. Bien, Mateo 5:3, todos juntos, 1, 2, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Señor, gracias porque me das la oportunidad de poder expresar tu bendita palabra. Señor, yo sé que tú has de hablar a los corazones de mis hermanos, Señor, porque tú hablas a través de estos labios. Señor, te pido, Señor, que este tiempo sea para honra y gloria tuya. Señor, dame las palabras que tú quieres, aún de consuelo, aún para poder expresar todo lo que dice en este texto, Señor. Cada palabra que tú usaste no fue en balde, Señor, y dame la habilidad, Señor, a través de tu Espíritu para poder expresarlo a mis hermanos. Gracias te doy en nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Primero, lo que no está diciendo aquí es los pobres económicamente, ¿sí? Aquí no está hablando de pobreza material, ¿sí? Porque eso significaría 2 cosas. Una, que todos los pobres irían al cielo, ¿sí? Y también significaría que los ricos no pueden ir al cielo. En pocas palabras, Dios no está aquí peleado con una riqueza material. No lo está diciendo así. Pero mire, si usted ve la experiencia y ve testimonios que usted puede ver, usted se va a encontrar pobres, ¿sí? Pobres que en su condición de pobreza anhelan las cosas y tienen los deseos de los ricos, ¿sí? Que piensan como ricos, que piensan que la felicidad está ¿en dónde? En las riquezas, aún siendo pobres, ¿sí? Ahí ponen su confianza. Y por otra parte, también podemos ver cristianos que son ricos, ¿sí? Económicamente, pero tienen toda su confianza puesta ¿en quién? En Dios. Primeramente, Dios. Entonces, ahí no está hablando de la riqueza material, ¿sí? Un ejemplo es el rey David. El rey David en Salmo 56, no vayan, Salmo 56 dijo que en el día de mi angustia no me apoyaré en el poder de mi fuerza,
en el poder de mi fuerza, ni en mis riquezas, sino en Jehová. Eso es lo que decía el rey David. El rey David era rey, tenía muchas riquezas, tenía mucho poder, y aún él sabía que su confianza no estaba en algo material, no lo era todo, sino en quién se apoyaba, en Dios, en su Dios de la salvación. Entonces, aquí claramente no está hablando de eso. Mire, también vamos a dar un concepto que nos va a ayudar más adelante. Aquellas personas que son ricas creen que se les debe, que las personas los deben de tratar bien por su estatus, ¿sí? Por su poder adquisitivo, ¿sí? Porque están acostumbrados a que lo quiero, lo pago cuando yo lo quiera y como yo lo quiera. Y entonces creen que se les deben a estas personas. Es correcto, ¿no? ¿Quién no ha visto a ellos? Todos hemos visto este tipo de personas. Ahora, lamentablemente, hay muchas personas también. Bueno, eso lo voy a decir más adelante, pero bueno, lo que voy a decir es esto. Hay personas que son pobres y que aún creen que se les deben, y eso es aún peor, ¿sí? Ahora, en pocas palabras, aquí Dios no está hablando de la pobreza económica, ¿sí? Otra cosa que podemos ver es Dios no está hablando de un espíritu pobre. Un espíritu pobre me refiero en cuanto a los carácter. Hay personas que son personas muy, ¿cómo diré? Muy sedositas, muy humildes, ¿sí? Pero también hay caracteres que son muy fuertes, que son imponentes, ¿no? Está como, Dios, mire, Dios puede usar a un carácter introvertido como Timoteo, ¿sí? O Dios puede utilizar a un carácter extrovertido como el apóstol Pedro, ¿sí? Entonces, aún Dios puede utilizar a un colérico como el apóstol Pablo. En pocas palabras, aquí Dios no está hablando de tu carácter, ¿sí? Porque Dios tanto puede utilizar como una como la otra. Cada carácter no es malo en sí, hermanos. Tiene sus virtudes y también tiene sus desventajas, ¿sí? Aquí no está hablando del carácter. Tampoco aquí en la porción bíblica, tampoco está hablando de, ¿cómo diré? De las personas que, que saben hablar como pobres. Y esos son los más peligrosos, ¿eh? Miren, aquellas personas que dicen, no, miserable de mí. Usted se va a dar cuenta de personas que hay veces que oran y a la hora de orar, miserable de mí porque soy como un gusano delante de ti. ¿Quién me podrá salvar? Sí, personas que saben incluso hablar como si fueran pobres. ¿Quién no ha conocido a esas personas, no? Entonces, ¿qué es lo que distingue? Esas personas, aunque saben hablar muy bien, ¿qué es lo que los distingue de que realmente son pobres o no son pobres? De que realmente son humildes o no lo son. Cuando los tratan como dicen llamarse a sí mismos, ¿sí? Ahí te das cuenta, ¿sí? ¿Cómo diré? Es como, voy a poner un ejemplo, como cuando alguien se acerca a un hermano y le dice, hermano, es que tú das para esto. Y ese hermano dice, no, ¿cómo crees? Yo soy el menos indicado, yo no califico. ¿Y qué es lo único que está esperando esa persona? Claro que tú calificas, ¿sí? Tú eres la persona y tú das aún para más. Son personas que han aprendido el lenguaje tan bien, pero eso no quiere decir que sean pobres. Una persona que realmente es pobre, ¿sí? En cuanto a este tema, se refleja en cómo responde cuando le dicen lo que él es, ¿sí? Cuando si te dicen, vas para abajo, entonces vas para abajo. Entonces, en vez de dirigir, te vas a los baños. Entonces, ahí es cuando se ve realmente si uno realmente es pobre. Ahora, esas son las cosas que digamos que no está diciendo el texto. Tampoco está diciendo las personas que, ¿cómo diré? Que tienen su autoestima tan baja. ¿Sí? Que a veces tenemos la autoestima tan baja que permitimos que cualquiera pase por encima de nosotros, ¿sí? Eso tiene que ver muchas veces por el rasgo genético, pero también tiene que ver por la condición en la que creciste. Y ahí eso no es lo que está hablando. Ahora vamos a ver una definición positiva de lo que sí está hablando, ¿sí? Esta enseñanza la escribí para el domingo pasado. Mi teléfono se me descompuso, hermanos. Pero aquí tengo unas citas, hermanos. El mensaje lo tengo en la cabeza. En Éxodo 3:11, ahí vemos un ejemplo. Éxodo 3:11, un ejemplo. Cuando decíamos, aquellas personas que saben hablar, que saben manejarse y que saben, ¿cómo diré?
conducirse porque son expertos, han pasado tantos años en la iglesia que saben cómo hablar como si fueran realmente humildes, mansos, pobres, ¿sí? ¿Y cómo le diré? Cuando, cuando Moisés, cuando Dios le dijo a Moisés que sacara a su pueblo, Moisés no le dijo esto. Moisés no le dijo, tienes razón. O sea, no hay una mejor persona como yo. Como tú bien sabes, yo estudié en las mejores escuelas. Soy hijo de la hija de Faraón. Por lo tanto, conozco muy bien cómo se maneja todo lo que es el gobierno, ¿sí? Aún asimismo, ¿cómo diré? Toda mi vida la crecí y por lo tanto sé cómo sacar al pueblo de Israel. Cuando Dios le dijo a Moisés, saca a mi pueblo, él ya había pasado 40 años en la escuelita del desierto. ¿En dónde? En Madián, ¿sí? Aquel hijo de la hija de Faraón, que era un cargo muy importante, por eso todas lo dicen como un título, ¿sí? Entonces, en aquel entonces él sí creía que tenía la autoridad. Aún él con su autoridad mató a un egipcio. Entonces, haciendo abuso de su autoridad. Pero bueno, a lo que voy es, hubo un tiempo donde Moisés sí creía que él era esa persona, pero el Señor se encargó de llevarlo a la escuelita del desierto de Madián y a destruir todo lo que él había aprendido, todo lo que él pensaba de sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿y qué le dice en Éxodo 3, versículo 11? Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces aquí Moisés, viendo su condición y que el Señor le está diciendo que se presente ante Faraón y que saque al pueblo de Israel, él dijo, yo no soy nadie para pararme delante de un jefe de Estado y decirle, saca al pueblo de Israel. Hermano, 40 años en un desierto cuidando ovejas, escuchando nada más balido de ovejas, no te va a dar la experiencia para pararte enfrente de un jefe de Estado. Claro que no. Entonces, incluso él mismo sabía que sus años de gloria y sus años de conocimiento ya habían pasado. Entonces, cuando uno se da cuenta, vean cómo es Dios, mire. Cuando el mundo dice, esto es lo que nos da la felicidad, Dios dice, no, es totalmente lo contrario. ¿Sí? Vean, cuando uno cree que debe estar preparado para hacer algo, Dios te dice, no. Al contrario, yo te voy a quitar todo lo que tú eres, todo lo que tú confías. Y entonces, ahora sí estás preparado. Cuando ya no eres nadie. ¿Sí? Por eso, bienaventurados los que pobres. Y es parte de lo que aquí pasó con Moisés. ¿Sí? Moisés llegó al grado donde se dio cuenta que él ya no era nadie. Y por eso le dijo al Señor, le dijo, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Entonces, ¿cómo diré? Es necesario que nosotros entendamos que Dios no puede obrar sobre un orgullo prefabricado. O sea, cuando tú te sientes fuerte, pero en tus propias fuerzas. Cuando tú te sientes hábil y te sientes poderoso, pero lo que tú has formado. Fíjese, el mensaje inaugural de las bienaventuranzas puso esta bienaventuranza estratégicamente, porque era necesario destruir cómo nos percibimos nosotros mismos para que de esa manera nosotros podamos cederle a Dios. Por eso es necesario que nosotros seamos pobres. Por eso Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Él sea ¿qué? Para que Él crezca. Es correcto. Lo mismo está haciendo aquí Dios con todos. Todas las multitudes que se acercaron, aún sus apóstoles que iban a replicar la palabra de Dios, les dijo, bienaventurados los pobres. Es necesario darnos cuenta de la pobreza que tenemos ahora. Vamos ahora a definir qué significa ser pobre. Pobre es, en pocas palabras, ¿cómo sabemos que alguien es pobre? Y la pobreza se define en cuánta carencia tiene una persona. Miren, en esa porción es del Nuevo Testamento, por lo tanto está escrita en griego. La palabra en griego que utiliza aquí es la palabra tojos. Ahorita les voy a explicar la palabra griega tojos. Sin embargo, hay pobres que su condición es que van al día.
estas personas, ¿cómo diré? Son pobres porque no alcanzan a cubrir todas sus necesidades, no alcanzan a cubrir todo lo que quisieran, pero aún estas personas incluso tienen conocimientos, tienen habilidades, tienen incluso relaciones, amigos que si le echan una llamadita les podrían ayudar con algún problema, ¿no? Estas personas, no sé, tal vez están esperando alguna herencia, aunque viven al día, aún dentro de su pobreza pueden suplir aquellas necesidades básicas. Esa es ¿cómo diré? Esa es la base de la pobreza. Ahora, la palabra que nos dice aquí en el griego es la palabra tojos. La palabra tojos habla de una persona la cual aún no puede suplir sus necesidades básicas como del el saneamiento, del comer, ¿cómo diré? Él no puede curarse sus heridas. Esta palabra que nos dice aquí es la misma que nos dice en Lucas 16 con Lázaro y el rico. Lázaro y rico es la misma palabra que utiliza en griego, ¿sí? La palabra tojos. La palabra tojos que dice aquí es una persona, y aquí no lo describe muy bien, es muy largo lo que tendría que leerles, pero en pocas palabras, era una persona la cual tenía tanta necesidad y no podía carecer ni aún de su alimento. Aún decía que era tanto su pobreza, ¿sí? No tenía a quien echarle una mano, no tenía a quien, él dependía de lo que el rico le aventara, de las migajas, ¿sí? Era tanto su pobreza que él no podía curarse. Incluso venían los perros y le lamían sus ¿qué? Sus llagas de sus heridas. Esta palabra es la misma que nos está diciendo en Mateo capítulo 5, versículo 3. Una persona que sabe que no puede suplir su propia necesidad, que no tiene los medios, que no tiene la fuerza, ¿sí? Que no tiene a quien le ayude. Esta es la palabra que utiliza aquí en el griego, tojos. Ahora vean, el Señor dice, bienaventurados los pobres, los que se dan cuenta que no tienen a quién ir más que al Señor Jesucristo, ¿sí? Que se dan cuenta de su carencia, que no hay nada en este mundo que te lo pueda suplir, que aún tú con todas tus virtudes, tus habilidades, tus maestrías o tu doctorado, ¿sí? O tus riquezas, no lo puedas llenar. Solamente lo puedes llenar espiritualmente. Por eso el Señor Jesús dijo, bienaventurados, tu felicidad se va a encontrar cuando te des cuenta de tu carencia, ¿sí? Una carencia que espiritual. Amén. Entonces, el Señor Jesús, muy inteligente, esta palabra que utilizó es, le digo, la palabra tojos, que habla de aquella persona que no tiene lo necesario. Mire, no es lo mismo, ¿cómo diré? Apreciar el medicamento hasta que ya estás enfermo. ¿Sí? Hay personas que pueden hablar y se pueden jactar de que tienen muy buena salud y no se pueden dar cuenta que incluso tuvieran una enfermedad terminal. ¿Sí? No es lo mismo ir a donde está el malecón y ver la playa y estar sentados viendo un barco a lo lejos, que estarte tú hundiendo y no tener ni un salvavidas, ni algo que te eche, ni dónde agarrarte y que tú veas un barco, ¿sí? Para aquella persona que está en la orilla de la playa, que está en el malecón, eso es algo, ¿cómo diré? Meramente que adorna la vista, que es placentero a la vista. Pero aquella persona que sabe su condición y que lo único que anhela es un barco, una lanchita que se acerque y lo ayude. No hay nada más importante para esa persona que ese barquito. Es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Bienaventurados aquellos que se dan cuenta que en Cristo está aquello que necesitamos para no ser hundidos en nuestras desgracias, ¿sí? En Cristo está. Por eso dice, bienaventurados los pobres. Ahora déjeme decirte, todos somos pobres. Todos somos pobres. Lo perdimos desde Adán y Eva porque ellos murieron espiritualmente, ¿sí? Cristo sabía su condición y por lo tanto Cristo no solamente les quita sus males, Él va a la raíz de todo. Inicia diciéndoles, bienaventurados, y acomodando estratégicamente esta bienaventuranza, los pobres. Los que se den cuenta que son pobres y por lo tanto en su pobreza busquen llenar y satisfacer su necesidad. ¿Qué necesidad? Espiritual, hermanos. Amén. Entonces, ¿cómo diré? Hermano, no es lo mismo ver
a Cristo desde la condición de una persona que sabe que Dios le ha mostrado en su gracia soberana, que le ha mostrado que Él es pobre espiritualmente y por lo tanto, como tiene una carencia que solamente Cristo se la puede satisfacer, ¿sí? A personas que viven como ricos, que sienten que se les debe y que no se les debe de tratar así y que ¿por qué Dios me trata así? Porque Dios permite, imagínense. Entonces, no es lo mismo verlo desde ese ángulo. Aquel que es pobre en su pobreza, en su necesidad, en su angustia, busca satisfacer en Cristo aquello espiritual, hermanos. Dijo Pablo, Cristo es el todo en todos. Cuando nosotros nos demos cuenta que todo lo que necesitamos para nuestro matrimonio, para nuestra juventud, ¿sí? Para nuestros hijos, una buena relación con nuestros padres, está en Cristo. Está en Cristo. Entonces vamos a poder disfrutar. Mire, los que son pobres en espíritu, les viene una consecuencia, lo que dice al inicio, bienaventurados. O sea, no buscamos ser felices. La felicidad es una consecuencia de, ¿sí? Cuando nosotros somos pobres y en nuestra pobreza buscamos a Cristo con aquella necesidad, lo vemos como la perla de gran precio, ¿sí? Aquella persona que encontró una perla, la escondió y después fue y vendió todas sus cosas, todos sus bienes y compró aquel terreno porque sabía que había algo tan valioso en ese terreno, ¿sí? No le importó qué pagar, qué te costara, qué tenías que rendir de lo que tú eres, de lo que tú jactas, para tú poder gozar de los beneficios que te da esa gran perla. ¿Quién es esa gran perla? Cristo, amén. Una perla de un valor incalculable, ¿sí? Y la tenemos al alcance de nosotros a través de su Santo Espíritu, de la comunión que nosotros podamos tener con Él. Pero nosotros, ¿cómo te diré? Depende de qué estás poniendo tú tu riqueza, porque aún tú puedes tener la perla delante de ti, ¿sí? Y aún así te puedes ir a las riquezas de este mundo, ¿sí? Entonces, para nosotros adquirir esa gran perla y darnos cuenta, primero tenemos que ver la condición en la que estamos todos los hombres. Todos los hombres somos pobres en espíritu, ¿sí? Lo único que nos diferencia hay personas que saben que son pobres y no saben que lo son. Y los otros que son bienaventurados son los pobres que se dan cuenta de su pobreza y por lo tanto buscan a través de Cristo y a través de su bendita palabra satisfacer y llenar su carencia. Amén, hermanos. Entonces, y por consecuente, estas personas serán bienaventurados. Somos pobres porque sabemos que nada lo que podamos hacer va a poder justificar. No, ¿cómo diré? Somos delante de Él, somos como nada. Otra palabra sería bienaventurados los nadie. Los que se dan cuenta que no son nadie, que aún en su maestría, en su doctorado, en su conocimiento, ¿sí? Que aún en su negocio y su cuenta de tantos ceros, no somos nada, ¿sí? Aquellos son bienaventurados, porque su confianza no está puesta en eso. Y si Dios te la da, amén. No te estoy diciendo que eso es malo. Lo que estoy diciendo es que te des cuenta de tu pobreza no material, espiritual, amén. Esa es la condición en la que tú y yo estamos, hermano. Y el cómo vivamos, si vamos a vivir felices, bienaventurados, depende de que nos hayamos aterrizado en esto. Ahora, mira, Cristo es esa gran perla. Yo quise exponerle estas enseñanzas y empezar con esto, que nos demos cuenta la necesidad que tenemos todos los hombres, ¿sí? La necesidad que tenemos espiritualmente. Nuestra felicidad, hermanos, no va a venir con una pareja. Nuestra felicidad no va a venir teniendo aquella casa que tanto has peleado y luchado y que te has matado por conseguir aquella casa. La felicidad no va a venir con aquel trabajo, con aquella persona. La felicidad, la verdadera felicidad, está en Cristo Jesús. ¿Sí? Dios está bendecido. Y mira, y date cuenta que esa es la gran perla. Se acerca un campamento. Un campamento donde tienes la oportunidad. Y espero que te des cuenta la necesidad que tienes. Tu necesidad, no te hablo de carencias, ¿sí? Te hablo de espiritual. Y que en aquella pobreza tú aún estés dispuesto tal vez a dejar un poco, a descuidar un poco, ¿sí? Y que te vengas y que te atrevas y que tú estés dispuesto a pagar aquel precio. Pero que en este campamento no solamente te diviertas, sí, diviértete, hermano, ¿sí? Convive, conoce a los hermanos, van a venir de muchas iglesias. Qué bonito es habitar los hermanos en armonía. Pero
No olvides que como la pobreza que tienes, y vas a tener una gran oportunidad de poder llenar esa pobreza espiritual. Amén. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu. También algo que dice aquí es, mire, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el ¿qué? El reino de los cielos. Tú no puedes ser salvo si no te das cuenta de esa carencia que tienes. ¿Sí? Una persona que es salva se tiene que dar cuenta que por sus propios medios no puede ser salvado, que necesita de él. ¿Sí? Que no hay nada que yo pueda hacer, no hay como yo pudiera pagar la entrada al cielo a Dios. ¿Sí? No hay nada en mis medios los cuales me puedan redimir de aquel día del juicio. Aquellas personas que son salvas es porque se dieron cuenta que solamente en Cristo, ¿sí? Pueden satisfacer eso. Y por lo tanto, de ellos es el ¿qué? El reino de los cielos. También nosotros somos salvos por gracia. Eso quiere decir que no nos costó nada, lo pagó Cristo, ¿sí? Ahora, aunque somos salvos por gracia, ¿cómo diré? Se me fue lo que les iba a decir. Entonces, somos salvos por gracia. Disculpen, hermanos, se me fue. Entonces, hermanos, solamente vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Y déjame decirle, la realidad es que todo el hombre, desde que pecó, desde ahí perdemos eso espiritual, ¿sí? Ahora, morimos espiritualmente y Cristo vino a restaurar eso, a que ahora tuviéramos vida espiritual. Ahora, nosotros ya somos salvos por su gracia, ¿sí? Cuando nos dimos cuenta que en nuestros medios nada podíamos hacer, ya se me vino, hermanos. Entonces, asimismo nosotros, aunque le fallamos, ¿sí? Y si miramos hacia adentro y nos damos cuenta que no hemos estado buscando a Dios y nos damos cuenta que por lo tanto le hemos hecho más caso al mundo que lo que nos dijo Jesús mismo, que es el autor de la fe, ¿sí? Que es por el que te juntas aquí cada domingo y escuchas de la palabra de Dios. Ve lo que te está diciendo Él. O sea, estamos menospreciando a Cristo, ¿qué? Y estamos apreciando al mundo. Mira, hermano, uno es mentiroso, ¿sí? O Jesús, lo que dijo Jesús, ¿es cierto? ¿Sí? O lo que Jesús dijo es mentiroso. Y eso depende de cómo vivamos tú y yo. ¿Con qué tanta necesidad? ¿Qué es lo que buscas primeramente? ¿Sí? Entonces, no nos damos cuenta que la condición que todos tenemos es la de Apocalipsis 3:20. Vamos allá. Apocalipsis 3:20. Esa es la condición que todos tienen. Ahora, 3:20. ¿Ya estamos ahí? Ya, 3:20. 3:17, perdón. 3:17. 3:17, espérame. Ok, ya estoy aquí. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, esta es la condición en la cual estamos todos los hombres. Mire, este es el mensaje a la Odisea. Este es un mensaje que le da a una iglesia. Nosotros somos una iglesia también. Y no nos damos cuenta que muchas veces, siendo iglesia de Dios, que cantamos aquí y que se predica la palabra de Dios, que, ¿cómo te diré? Que estamos viviendo como esta iglesia, que le tuvieron que decir, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y esa es la condición de todos los hombres. Ahora, si usted analiza esto y si usted se da cuenta que esa persona que están describiendo soy yo, una persona ingrata, porque también yo lo reconozco, yo soy así con Dios, ¿sí? Muchas veces, yo no, hermano, ustedes no me vieron entrando aquí con unas alitas y hasta pasar aquí adelante. Yo también batallo, hermanos. Y a lo que voy es, pero mire, si usted está meditando y está todo el tiempo viendo hacia adentro, va a llegar el momento donde usted mismo se va a sentir tan miserable y tan mal. Y sí, en parte también Dios nos lo dice, siéntete así. Pero mira, no te estanques ahí. Porque la medida de lo que tú no puedas llenar va a ser llenado con la medida de Cristo. Amén. Por nuestra justicia no. ¿Por la justicia de quién, hermanos? De Cristo.
Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos y solamente de ellos, los que reconozcan su condición, es el reino de los cielos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Señor, gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú iniciaste, Señor, este mensaje, Señor, diciendo la palabra bienaventurado, Señor, algo que todos buscamos, Señor, y que erróneamente lo hemos buscado. Gracias, Señor, porque nos has mostrado, Señor, que tenemos una carencia, que somos pobres, ciegos y desnudos. Somos miserables, Señor, porque tenemos una gran carencia en la cual nosotros no podemos satisfacer y que solamente en ti, en Cristo Jesús, en tu Santo Espíritu, en lo que tú hiciste por nosotros y en tu Biblia, lo podemos llenar, Dios mío. Te pido, Señor, que en este campamento, Señor, tú quites todo obstáculo, Señor, y quites todo orgullo, porque tú nos diste este espíritu, Señor, que no es de cobardía, sino de poder y de valor y de dominio propio, Señor, para enfrentarnos incluso aún nosotros mismos, Señor. Te pido, Señor, que nos hagas entender que todos somos unos pobres, miserables y desnudos y que necesitamos de ti y que no hay nada de este mundo o nada de nuestras fuerzas que nos lo va a dar, solamente aquel Espíritu Santo, Señor, que has puesto en nosotros, Señor. Ese Espíritu nos lo diste, Señor, para discernirnos de pecado, Señor. Y aún si has hablado a través de tu bendita palabra, Señor, y has convencido y nos has dado cuenta de cosas que hemos dejado de hacer porque hemos prestado más atención a otras cosas, Señor, que tú ahora, Señor, pongas en los corazones de mis hermanos, Señor, enmendarnos y dar un paso de fe en este campamento y decidir, yo voy a buscar a Dios con todo mi corazón. Dice Salmo 119, versículo 2: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Te queremos pedir que en esta semana, Señor, sí nos divortamos y sí pasemos un buen tiempo entre hermanos, pero que te busquemos con todo el corazón, como aquella persona que es hambrienta, y no seamos como aquella persona que es saciada y que aún la miel le es insípida. Te pido, Dios mío, Señor, que tú obres, Señor, con cada uno de los textos, Señor, que yo di, Señor, y escucha a mis hermanos, Señor, escucha también mi oración, Señor. Sé con nosotros, Señor, porque somos hombres y pecamos muchas veces y te hemos fallado muchas veces y hemos puesto nuestra confianza en otros lados y no en ti, Dios mío, el autor y consumador de la fe. Gracias te damos, Señor, a través del Señor Jesucristo, lo que Él hizo y nos pudo restaurar, Señor. Y ahora podemos acudir al trono de la gracia, Señor, al oportuno socorro, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús.